El poder que detiene al anticristo es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, entre los 7 años de la tribulación, la segunda venida de Jesucristo y las pruebas o evidencias que existen en la Biblia, como en estas pasadas conferencias, de que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina completamente diferente a la segunda venida. La iglesia de Tesalónica estaba confundida, porque Pablo, aparte de enseñarles las principales doctrinas bíblicas de la salvación, les enseñó el rapto de la iglesia, la aparición del anticristo, lo que impide, que es el centro de nuestra serie, lo que está impidiendo, o qué poder está impidiendo que el anticristo se manifieste en el mundo. La tribulación, la segunda venida de Jesucristo. Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, les comparte el tema o la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que también se conoce como el rapto de la iglesia, porque la palabra rapto en la versión latín es raptarus, que es rapto. Entonces es correcto llamarle el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Son dos palabras sinónimas. Inmediatamente en el capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses les explica que los cristianos de esta iglesia sabían, versículo 2, qué era el día del Señor. Y el día del Señor, todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, 4 en primer lugar, aquí en segunda de Pedro, en Apocalipsis capítulo 1, cuando vean ustedes el día del Señor, esto es importantísimo, siempre se relaciona con los 7 años de la tribulación, con la semana 70 de Daniel. Y él les dice que ellos sabían cuándo iba a venir, pero más adelante en el versículo 3 les dice, ¿cuándo va a venir la tribulación? Cuando digan paz y seguridad. Vendrá destrucción repentina. ¿A qué se refería Pablo con estas palabras? Bueno, si nosotros recordamos en Daniel 9:27, que cuando el anticristo aparezca, va a firmar un tratado de paz. Ahí se inicia la tribulación o la semana 70 de Daniel. Cuando el anticristo confirme el tratado de paz con los judíos, ahí es cuando inicia la tribulación, nunca antes. Y estos cristianos estaban confundidos porque creían que se encontraban en la tribulación. Y lo mismo pasa con la iglesia 2000 años después. Ustedes no se imaginan la cantidad de cristianos o maestros también que siguen enseñando. Hay unos que me han dicho que ya estamos en el 4º sello, que todas las profecías ya se han cumplido, que si ya estamos en el Apocalipsis. Ahora que en Israel salió un rabino que lo nombraron un falso Mesías, que es un falso Mesías desde luego, lo querían ya coronar como el Mesías, y tantas cosas que están moviendo en el mundo dan pie o dan lugar para que los cristianos estén confundidos, se desubiquen y por ignorar las doctrinas básicas del arrebatamiento, el anticristo, la gran tribulación, la segunda venida de Jesucristo, se confunden y crean muchos que el rapto y la segunda venida es lo mismo, que no hay 7 años de intermedio entre las dos apariciones de Cristo, otros que el milenio ya pasó, que estamos viviendo el milenio espiritualmente, etcétera, etcétera. Entonces aquí Pablo les dice en el capítulo 5 que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto es exactamente lo que inicia la gran tribulación. Por eso sabemos que el día del Señor no se refiere al rapto, se refiere a la tribulación. Porque cuando el anticristo entre, ofrece la paz al mundo. Va a traer unas ideas satánicas, diabólicas,
impresionantes, con una verborrea, una oratoria, un don de convencimiento, acompañado de milagros, que el mundo es lo que está esperando. El anticristo va a levantar a Europa, va a levantar la economía de España, que está en los suelos, de Portugal, de Grecia y de Italia. Va a volver a unificar a Europa, va a unir a Europa con el Medio Oriente, con los musulmanes de las naciones del norte de África, y va a volver otra vez a permitirles a los judíos que reconstruyan su tercer templo. Entonces, es claro, cuando nosotros unimos todas estas piezas del rompecabezas bíblico, trazar bien la palabra de verdad. Y más adelante dice Pablo en el versículo 4: mas ustedes, hermanos, o sea nosotros, no estamos en tinieblas. Si ahorita tú estás confundido, si ahorita tú no sabes en qué tiempo nos encontramos, si tú todavía no estás seguro de que Jesús viene por nosotros, es porque no has estudiado concienzuda y de una forma detallada y exegéticamente la palabra de Dios. Y ahora que hubo este virus que todavía, ¿verdad?, dicen que anda por ahí suelto, tenemos cientos de informaciones, de prédicas, de estudios, que aunque no nos reuníamos presencialmente como ahora, nadie tenía la excusa de no alimentarse con la palabra de Dios. Por eso dice 1 Corintios 3 el apóstol Pablo: cada quien vea cómo sobre edifica. Aquí eres edificado de lunes a viernes, tú tienes que sobre edificar sobre lo que aprendes el domingo, la enseñanza que tú puedes aprender por ti mismo, con tu disciplina en tu casa. Y finalmente en el versículo 9 Pablo les dice, primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Aquí ya borra cualquier duda que exista de que ellos se encontraban en la tribulación, porque la tribulación será el tiempo de la angustia de Jacob, el tiempo de la tribulación para el mundo que rechazó a Jesús, el tiempo de la purga que Dios hará con el pueblo Israel, para que al final de la tribulación Israel acepte, Romanos 11, 25 y 26, a Jesucristo como el Mesías. Apocalipsis 1, versículo 8. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con estas bases, donde ya esos cristianos tenían claramente el orden, primero es el rapto y después es el día del Señor, pasamos a la segunda carta. Y a pesar de esta enseñanza, Pablo tiene que mandarles otra carta a estos cristianos cabezones de la iglesia griega de Tesalónica. Y en la segunda carta, Pablo en el capítulo 2, que ya es el tema central de esta serie, les dice lo siguiente, otra vez, pero con más detalles. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí pon en tu Biblia el rapto. Ahí Pablo está mencionando el rapto de la iglesia que les mencionó en la carta anterior con respecto a nuestra reunión con Él. Y esta reunión con Él no será en la segunda venida. En la segunda venida Cristo viene a juzgar al mundo. En el arrebatamiento viene a sacarnos del mundo en el aire sin que ponga los pies en la tierra, para que mientras la tribulación pasa aquí en el mundo, nosotros estemos allá en lo que se llama el tribunal de Cristo en el cielo, donde seremos juzgados. Seremos juzgados los cristianos, no con respecto a la salvación, sino con respecto a nuestras obras. Lo que hicimos o dejamos de hacer con los talentos que Dios nos dio. Se llama el bema, con B grande, en griego, que se tradujo el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 1 Corintios 3, del 10 en adelante. Con respecto a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, no se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca.
O sea, estos cristianos ya con mucho más ansiedad y preocupación le llegó a Pablo la noticia de que ahora estaban enseñando en Tesalónica que se encontraban en la tribulación. Cuando Pablo en la carta anterior les dijo, es que el día del Señor no va a venir hasta que digan paz y seguridad. Y estos hermanos no estaban atravesando ese periodo de paz y seguridad que el anticristo iba a establecer. Entonces Pablo, ¿verdad?, con toda la paciencia del mundo, nos revela los 2 secretos más grandes para demostrarnos que el arrebatamiento de la iglesia es antes de que el anticristo se manifieste. ¿Qué les quiero decir? Nosotros, los cristianos, no vamos a conocer al anticristo, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a salir antes, y se los digo de corazón, ni ganas tenía. No estamos esperando la iglesia al anticristo, no estamos esperando la tribulación. Esto no nos conforta ni nos alienta de ninguna manera. Estamos esperando la bienaventurada manifestación y la gloriosa aparición de Jesucristo por nosotros. Que el novio venga tal vez ahorita acabando ese servicio, o hoy en la noche, o mañana, o en una semana, pero estamos esperando irnos pronto de este mundo cruel. Lo que les puedo decir es lo siguiente: el mundo ha entrado desde hace 1 año y medio, el mundo ha entrado a una posición donde nunca en la historia, escuchen esto, ni en la época de Mao, ni de Stalin, ni de los nazis, ni de los fascistas de Mussolini, ni el comunismo, ni en ninguna época de la historia, jamás el mundo había entrado a tanta maldad. La maldad que hay ahorita en el mundo no hay palabras para describir, que están tomando a los niños recién nacidos y a los niños de menos de 3 años, sacándoles la sangre para modificar la cara o darle la juventud a cantidad de artistas. Y lo pueden encontrar ustedes en el internet. Hay actores como Jim Caviezel. Ustedes vieron la película La Pasión de Cristo, con Mel Gibson, el productor. Él es el que hace de Cristo, Jim Caviezel. Él es el que hace de Cristo en la cruz, que se ve por primera vez cómo lo despedazan en la cruz. Él hizo un video para demandar y denunciar al mundo, porque él es cristiano. Se convirtió en la película a Cristo, denunciando de qué forma en Hollywood están usando la sangre de los niños para poder mezclarla y hacer pócimas, para poder encontrar el elixir de la juventud. Y esto no es nada comparable a todo lo que actualmente se está extendiendo por el globo terráqueo. Hay una maldad en el mundo, tal como la Biblia, y lo vamos a ver, que es una característica que tiene que existir antes de que el anticristo aparezca, que se llama la apostasía, el apartamiento de la fe, el divorcio de la verdad, el salirse del camino y comenzar a creer que en el mundo tiene las respuestas para mejorar todo. Quiero decirles algo: el mundo ahorita, como estamos viéndolo, no va a mejorar. No hay tal cosa como se predicó muchos años, viene un avivamiento, Argentina para Cristo, México para Cristo. Cuando oigan ustedes estas barbaridades, que por favor les dices en dónde está en la Biblia, porque de acuerdo a mi Biblia, no sé si tengas tú una diferente, los últimos tiempos están caracterizados, 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Pedro capítulo 2, etcétera, etcétera, toda la carta de Judas antes del Apocalipsis. Las características del mundo antes de que venga por nosotros Jesucristo serán de apostasía, donde la mitad de las iglesias que se dicen cristianas y la mitad de aquellos hombres y mujeres que se decían cristianos se van a quedar
en el arrebatamiento de la iglesia. Las iglesias están llenas de personas no regeneradas por el Espíritu Santo. Son cristianos profesantes de la boca para afuera. Sus vidas nunca han sido transformadas, nunca Jesús ha cambiado tu vida. Yo siempre les he dicho, hasta que tu mamá y tu papá, o hasta que tus hijos te digan, papá, es que tú no eres el mismo de lo que eras desde que comienzas a ser cristiano. Que tu papá te diga, Pepito, es que no eres diferente, no eras así antes, los amigos que tenías ya no los tienes, porque tú le contestas, porque tengo amigos cristianos ahora. Hasta que en tu consultorio médico, en tu bufete de abogados, en tu taller de carpintería, de plomería, tus empleados te digan, oiga patrón, usted no es el mismo. ¿Qué le sucedió? Mientras no haya un cambio, que la gente note en nuestra vida, es mentira nuestro cristianismo. Jesús vino a revolucionarnos, a cambiar totalmente de lo que éramos, a sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. Y mientras la gente no note en ti un cambio radical, de borracho a sobrio, de marihuano a sobrio, de borracho, parrandero y jugador, a persona que amas a tu esposa, que eres fiel a tu esposa, que trabajas ahora, que ganas a Cristo, que hablas a Cristo, que no te da vergüenza ni con la familia, ni con los primos, ni con los amigos, ni en tu trabajo, ni en ningún lado, decir soy cristiano y voy a hablar de la cruz, hasta que tú no des testimonio y no tengas estas convicciones arraigadas profundamente, apasionado por la verdad. Tu cristianismo es una burla, es una payasada. Serás un religioso tal vez, una religiosa, pero tu vida no ha sido cambiada. Y es hora, porque la voz del novio se oye en la puerta y los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo. Nos vamos en cualquier minuto ya. El mundo va a empeorar. Escúchame lo que te digo. El mundo va a empeorar. Las cosas no van a mejorar. Aquí está la palabra de Dios. Y antes de que empeoren, nos vamos. Bye. Nos vamos. Jesús viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esto es lo que nos alienta. Esto es lo que nos motiva para apasionarnos. Y antes de que el Titanic se hunda en el mar, saber qué es lo que nos está esperando. El barco se está hundiendo. El mundo ha llegado a la orilla del precipicio. Nos encontramos en el precipicio. El mundo va a empeorar como ustedes no se imaginan. Las cosas que vamos a ver. Y antes de que las cosas todavía se pongan color de hormiga, Cristo nos saca de este basurero en el cual el mundo se está convirtiendo. Ahora, muy bien. Entonces, estos falsos reportes hacen que Pablo les mande la segunda carta. Y entonces les dice en el versículo 3, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mucha atención. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué cosa no vendrá? El día del Señor. La tribulación no vendrá. Los 7 años no vendrán. La semana 70 de Daniel no vendrá. Los 7 años de la gran tribulación, sin que antes sucedan dos cosas. Uno, la apostasía. Y dos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí vemos claramente pues las dos claves importantes, porque ambas cosas es imprescindible que tengan que suceder. Número uno, veamos que la apostasía tiene que venir antes. Y desde luego, lógicamente, tenemos que ver claramente qué es la apostasía. Es la palabra griega apistemi, como suena, apistemi, que significa literalmente alejarse, separarse o divorciarse de la verdad o de la fe bíblica. Y vamos a ver varios pasajes rápidamente acerca de cómo los apóstoles hablaron de esta apostasía que tenía que venir. Primera de Timoteo 4, versículo 1.
1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que cuando. Así es como sabemos en qué tiempo colocar la Biblia y saber en qué tiempo nos encontramos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que en el griego es histeros, que son los últimos tiempos de la iglesia, el Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas, que algunos apostatarán, se separarán, se divorciarán, no regresarán, negarán a Cristo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo cuando me preguntaba, ¿podemos escuchar las voces de los demonios? Claro que no. ¿A quién usa el diablo? ¿A quién usan los demonios? Para sugerirnos ideas de pecado. Oye, Lupita, ¿a poco tú todavía no tienes relaciones sexuales con tu novio? No, ay, eres una monja, una religiosa, eres una santa, Virgen de la Caridad, te vamos a llamar ahora, discípula de la Madre Teresa. Y así vienen las ideas de gente que se burla de nosotros por abrazar la verdad y la santidad, y son los demonios los que están hablando a través de tu amigo, a través de tu amiga, a través de ese familiar que va en contra de lo que tú estás siguiendo. Y cuando tus convicciones internas no estás fuerte, blindada interiormente, viene el ataque y se introduce a tu corazón, entra a tu alma. Pero si tú estás blindado internamente, la presión de afuera no puede más que rebotar. Y tú le contestas, sí, ¿y qué? ¿No te gustó? ¿Me vas a ver en 2 o 3 años, Conchita? Cuando te vea con tu pancita por haberte comido la torta antes de tiempo, y vas a ver tú por así con tu marihuana y con tus drogas y con tus robos y con tus fraudes. Nos vamos a ver al final. El que ríe al último ríe mejor. Ahorita búrlate lo que quieras, piensa lo que quieras, que soy esto, que soy aquello, pero yo sé en quién he creído y sé que Él me guardará su depósito para aquel día. Si esas convicciones no están en tu vida, vas a formar parte, en esta época que estamos viviendo, de los que están abandonando el camino de la verdad. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Vean otro pasaje en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, número 1, está envanecido. 2, nada sabe. 3, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguno no se conforma con lo que la Biblia dice y escuchas la opinión de lo que dice tal televisora, tal radio, estación de radio, tal disque sexóloga o sexólogo, o tal doctor en ciencias políticas, o tal artista de cine, o tal comentario, que hablan tantas barbaridades y no hay palabras para describir todas las cosas que estamos oyendo todos los días, porque ellos no se conforman, son palabras y personas que deliran, o sea, sociópatas, personas enfermas de la mente, que dicen que estamos entrando a una nueva normalidad. Estamos entrando a una nueva anormalidad. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca ha sido normal desde que Caín mató a Abel. Desde que Caín mató a Abel, el ser humano no ha sido normal. Nunca jamás el mundo ha sido normal. Jesucristo vino a que recuperáramos la normalidad. Y el que está en Cristo es una persona que está comenzando a encontrar el equilibrio y a comportarse de una forma normal delante de Dios. Fuera de Cristo nadie es normal. Y los que clasifican como paranoicos, esquizofrénicos, sociópatas, esquizofrénicos, psicóticos, la psicología, tal vez los mismos que los califican de esta manera están más locos que los que son realmente.
Porque así es el mundo. Como llegó la Asociación de Psiquiatría en Los Ángeles algunos años a concluir, es que ya no sabemos qué palabra usar, porque ya no sabemos quién está loco. Y las personas que están locas, que realmente están locas, son las que aparecen más normales. Como asesinos seriales que tienen 15 años matando muchachas o violando muchachas, o el abuelo que violó a la nieta o a la hija, y han pasado 10 años y don Juan es tranquilo y dar dulces a los niños y se disfraza de Santa Claus y es un pederasta desde hace 15 años. Y si tú le dices, oiga, don Juan es un pederasta, no, es un viejito amable, bueno, etcétera, etcétera. Caras vemos, corazones no sabemos. Hay tantas cosas escondidas en el corazón humano que solo Dios conoce. Y solo Dios sabe quién ha entrado a la nueva normalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco, capítulo 4, segunda de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda profecía y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Le contesta a Timoteo tal vez. Y Pablo le dice ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque viene tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, aquí está la apostasía, se saldrán de la verdad y se volverán a los mitos o a las fábulas. Timoteo, por eso es tan importante que este libro no lo dejemos de enseñar, de predicar, de exhortar con sana doctrina. Porque ese tiempo que hace 2000 años predicaron los apóstoles es el tiempo que estamos viviendo. Yo recuerdo todavía hace algunos años, cuando tenía yo tal vez 4 o 5 años en Cristo. Yo me convertí en 1974. En el 77 entré a predicar 3 años después de misionero de tiempo completo. Ya en el 80-81 formamos Vía Nueva para México en aquel tiempo, después de haber estado un año con el equipo de Luis Palau. Y ya en ese tiempo había iglesias que me invitaban, que me decían que al entrar a la iglesia tenía que entrar, sacar la lengua y hablar en lenguas. Y si no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Imagínense nada más estas barbaridades. Otras veces entraba a iglesias que me decían que estaba cayendo polvito de oro del techo. Otras que estaban siendo sanadas de su dentadura con moldes de oro y de plata, las personas. Otras personas, ¿verdad? Que, por favor, aquí fórmense los de a 1000 pesos y aquí los de a 100 pesos. Y aquí vas a venir y vas a dar, hermano, pues nomás traigo 50. No, tú no puedes formarte. Dije de a 100 o de a 1000 pesos. Iglesias que hacían eso son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otras iglesias que a la salida vendían pañuelos ungidos del pastor, que porque el sudor del pastor sanaba. Virgen de todos los remedios. Y la gente lo creía. Se los digo, el Espíritu Santo sabe en este momento que le estoy diciendo lo que yo viví. O me llegaban sobres a mi casa con una huella así por afuera de un pastor famoso en Estados Unidos que sanaba, que era su huella digital ungida con aceite, y que si yo le mandaba $100 mensuales, iba él a orar para que se fueran las maldiciones de mi casa. Me estaban vendiendo un seguro. Y yo le decía a mi esposa en aquel tiempo, ¿habrá cristianos que crean esta basura? No se imaginan los millones de cristianos, entre comillas, que creían todas estas barbaridades. O iglesias donde entrabas y recibe. Pau. ¿Y para qué los cachan si es el Espíritu Santo el que los tumba? Si el Espíritu Santo te tumba, no hace que te descalabres. Y si no te caes al suelo, es porque no recibiste el touch del pastor y del Espíritu Santo. U otro que se quitaba el saco y ¡rum! Cállense, y ¡rum! Para el lado izquierdo. Y se llenaban los estadios de estas cosas y los cristianos lo creían.
Ahora, todas estas manifestaciones impresionantes, antibíblicas, herejes, han ido disminuyendo, porque han ido comenzando a descubrir que no se puede vivir de las emociones ni de falsas experiencias místicas para realmente creer que somos espirituales. Y ya se predica más la palabra de verdad y más la sana doctrina. Yo tengo un programa de televisión en una cadena muy famosa, Enlace, y tengo entrevistas los miércoles, muchas veces que me invitan, y estoy solo y me ponen 3, 4 pastores la mayor parte del tiempo para poder debatir y poder enseñar qué piensa de esto, qué piensa del otro, y les digo lo que dice la palabra de Dios. Y muchos hermanos, gracias a Dios, ¿verdad?, piensan igual que nosotros con la sana doctrina, pero hay de todo en la viña del Señor. Hay de tutti frutti, hay de mandarina, hay de sandía y hay de melón, y de coco también. Entonces, lo que se llama la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. Estamos infiltrados, y estos falsos maestros, con tantas barbaridades que enseñaron, la mayor parte de ellos han caído actualmente, o cayeron por abuso de confianza, o por fraudes monetarios, o por adulterio, o por fornicación. Pero Dios manda el hacha a la raíz del árbol cuando el árbol no da fruto. Así fue introducido Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta en los árboles, Mateo 3, y el árbol que no dé fruto será cortado. ¿Cuántos años tienes tú en Cristo? ¿Y cuál es tu fruto, hermano y hermana en Jesucristo? ¿Cuál es tu fruto? ¿Hay más santidad en tu vida? ¿Hay más discernimiento? Puedes saber. Yo me acuerdo en aquel tiempo que algo me decía mi espíritu: es que esto no puede ser de Dios. ¿Cómo que orito que cae del cielo? A ver, pongan el orito. Miren, mira, aquí me está el orito. Este pañuelo ungido, llévenselo a su casa. O te lo vendían por correo, los pañuelos ungidos, y lo ponías así junto a la almohada, y si dormías y roncabas, se te quitaba la ronquera, o el dolor de cabeza, o la migraña. Y los cristianos, entre comillas, lo creían. Este es el tiempo que vivimos y que seguimos viviendo todavía. Entonces, esta apostasía es la que Pablo les escribe a los tesalonicenses. Pero regresamos a la segunda carta y veamos la segunda evidencia que tiene que manifestarse antes de que el anticristo venga. Esta apostasía es de largo alcance y ha sido de largo plazo. A principios de la década de los 40, en el siglo pasado, podemos decir que comenzó realmente la decadencia de la iglesia. Estamos hablando de 60, casi hace 80 años más o menos. En Estados Unidos, la Universidad de Harvard, Princeton y Yale, las 3 universidades más prestigiadas de Estados Unidos, fueron formadas para formar pastores. Fueron formadas por cristianos para formar líderes cristianos, y son los 3 bastiones actualmente de más apostasía que existe, porque ahorita en Estados Unidos, para que tú encuentres una universidad que se llama Universidad Cristiana, de cristiano es lo último que tienen. Se han convertido en fábricas de hacer dinero. Lo único que les interesa es, y las colegiaturas de las universidades cristianas en Estados Unidos son las más altas de cualquier universidad. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, pues entonces en los 40 mandaron rápidamente a Francia y a Alemania a muchos pastores. Y en Alemania y en Francia, en la época de los 40-50, después entre la Segunda Guerra Mundial y postguerra mundial, nació con mucha fuerza el ateísmo y el modernismo, el escepticismo y el agnosticismo de Immanuel Kant, de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, y de todos estos hombres, de Carlos Darwin con la evolución, la psicología de Sigmund Freud, de que la sexualidad es el punto culminante del ser humano,
y que no se debe a una persona responsabilizarla de sus acciones, porque el medio ambiente es la que te forma el carácter, y si tuviste un padre drogadicto, una mamá prostituta y eres un delincuente, tú no eres culpable porque eres víctima del medio ambiente donde tú creciste. Todas estas barbaridades que victimizan a los seres humanos. Entonces regresaron estos pastores de Europa e introdujeron dentro de la teología cristiana dudas de que este libro era la palabra de Dios. Los comenzaron a hacer dudar de la Biblia. Y entonces las universidades cristianas en Estados Unidos comenzaron a deteriorarse más y más y más y más, hasta el punto que llegamos. Pero en los 70s y en los 80s del siglo pasado es cuando más fuerza entró a las iglesias lo que se conoce como las experiencias místicas, de caerte al suelo, pañones ungidos. Otras iglesias te daban una bolsa de plástico para que vomitaras porque te iban a salir los demonios, etcétera, etcétera. Bueno, tantas barbaridades. Y esta apostasía ahorita ha entrado a la iglesia en todas las iglesias del mundo, y la mayor parte de ellas se están alejando de la verdad. Y ahora lo único que interesa es dar shows o espectáculos, y la palabra de Dios pasa a segundo y a tercer lugar. Y sin que nos demos cuenta, comienzas a alejarte, las iglesias comienzan a abandonar la verdad. Y mientras una iglesia no le dé prioridad a esto, le dan 45 minutos de alabanza y media hora de la prédica de la palabra de Dios. ¿Es esto la voluntad de Dios? La alabanza tiene que ser buena, 15, 20 minutos, media hora, y por lo menos media hora, 45 minutos de la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos a abusar y pasa a segundo lugar la Biblia, esa iglesia ha comenzado a apostatar. Y sus líderes, Dios los hará responsable tarde o temprano. Dice Pablo en segundo lugar, en el versículo 3 de la segunda carta, para terminar: nadie los engañe, vendrá la apostasía. Y número 2, se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya sabemos que este es el anticristo. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí mucha atención. Y les dice Pablo: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Esos cristianos sabían qué está deteniendo al anticristo que surge en el mundo. Ellos ya lo sabían, y vamos a ver por qué. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, subráyalo en tu Biblia, lo detiene. Hay una energía de maldad en el mundo actuando ya en muchas de las mentes de los seres humanos. Hay una maldad impresionante de convertirnos en zombies. Hay una maldad de un grupo de personas que están llevándonos sin que el ser humano se dé cuenta. Todo esto y muchas de las cosas que están sucediendo no son más que una preparación para la marca de la bestia, el 666. Si va a venir un hombre llamado el anticristo y va a administrar la economía global, marcando a los seres humanos para que no puedas comprar ni vender. Ahorita lo que el mundo está atravesando es simplemente una preparación, porque si esto es verdad, no va a surgir de la noche a la mañana. Cuando el mundo entre a este proceso, a este tiempo, a esta dimensión, y el anticristo ya está en el mundo tiene que estar preparado para aceptar la marca de la bestia. Y ahorita nos damos cuenta que esta preparación ya se llevó a cabo. Imperceptiblemente. Y lo más trágico es que millones de cristianos no se han dado cuenta de todo lo que el significado
de lo que todo está a la luz de la Biblia llegando. Nos encontramos en un tiempo dificilísimo de discernimiento de espíritus, para saber que el mundo se acerca a pasos acelerados. ¿Cómo es posible que pudiera hace 2000 años el apóstol Juan en Apocalipsis prever, profetizar, adelantarse a la tecnología que ya tenemos a nuestro alrededor, que vendría el tiempo cuando se podría controlar a todos los seres humanos a través de una marca? Y esto no hubiera sido posible si no se hubieran inventado, número uno, los satélites internacionales de comunicación en los 50, 60, el internet, las computadoras y los chips. La tecnología a nuestro alrededor nos dice que el mundo está preparado para que las profecías bíblicas se cumplan. Ahora quiero decirles, ¿verdad?, que la famosa vacuna no es la marca de la bestia, porque la vacuna te la ponen aquí, no aquí, ni tampoco aquí. Dice Apocalipsis 13 que la marca de la bestia la llevará la gente en la frente o en la mano derecha. ¿Será un tatuaje? ¿Será un chip? No sabemos exactamente cómo va a ser, pero va a ser en la frente y va a ser en la mano. Entonces estamos siendo preparados con la tecnología moderna para acercarnos al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Estás en tu corazón lleno del conocimiento y el discernimiento espiritual para en este tiempo recoger tu alma, acercarte a la Biblia como más que nunca, con más pasión que nunca, y decirle a Dios: Señor, te necesito, ilumíname, muéstrame tu verdad, ilumina mis pensamientos, quiero ser encontrado irreprensible cuando tú vengas por mí? Qué tristeza sería que viniera hoy en la noche Cristo por nosotros y el domingo que entra vinieras a la iglesia y no hay nadie, o tal vez 10 personas que se van a preguntar lo mismo: ¿por qué fuimos tan tercos, tan rebeldes, tan duros de corazón de haber rechazado la verdad del Evangelio de la gracia de Dios? Oremos. Padre, te damos gracias, y al gran pastor de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, por la sangre del pacto sempiterno, que nos ha hecho capaces, nos ha adecuado para que vivamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Te pedimos, Padre Santo, que en este tiempo tan difícil que atravesamos, por este valle de sombras, de mucha oscuridad, de mucha confusión y de muerte a nuestro alrededor, podamos llegar al final, fortalecidos con tu palabra, sabiendo que nada ni nadie nos separará nunca de tu amor. Te pedimos, Padre, que tú puedas continuar guiándonos con tu Espíritu Santo hasta el final, que podamos ser tu ejército victorioso por la sangre preciosa que tu Hijo derramó. Y si en esta mañana, o ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación, hay alguna persona que a través de este mensaje el Espíritu Santo te haya convencido de pecado, acéptalo en este momento, porque esta es una decisión que tal vez Dios no te la pueda volver otra vez a proporcionar. Y si alguien quiere recibir a Cristo en este momento, díselo con estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida, por mis pecados, por mi vida pasada, por lo que estoy y sigo haciendo. Ahora he oído que has muerto en una cruz y que has derramado tu sangre preciosa para que todos estos pecados, todas estas mis maldades que haya hecho, tú las has pagado con tu vida en esa cruz. Cuán grande amor me tienes, Jesús. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, me arrepiento sinceramente y te pido que me des ese poder que no tengo para la corta vida que me has dado, hacer tu voluntad. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén.